Notas de salud. Cuando la mente nos traiciona. En esta ocasión vamos a platicar sobre la disfunción eréctil psicógena. Acompáñanos. Vero, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todos los que nos escuchan y nos ven también se encuentren bien. Y pues hoy con un tema interesante que vamos a platicar y que pues relativamente frecuente se llega a presentar, ¿no?, en la consulta. Pues sí, yo creo que si comparas las cifras de las personas que tienen disfunción eréctil psicógena con las que tienen otros tipos de disfunción eréctil, ciertamente tenemos una desproporción. La mayor parte de personas que tienen disfunción eréctil, pues lo que tienen es un problema con sus vasos sanguíneos, diabetes, con la hipertensión, con las grasas. Pero hay ocasiones en que esto no es así, es decir, la parte física del cuerpo, o como es la parte física gruesa del sistema cardiovascular, del sistema hormonal, del sistema nervioso, están razonablemente íntegros, pero de todas maneras algo pasa, por ahí, que la falla, pues falla o fallota, porque la generalidad, además de las personas que desarrollan disfunción eréctil, tienen unas fallas absolutas, es decir, eso es una de las diferencias. La disfunción eréctil de naturaleza psicógena hace que la erección se pierda, pero por completo o de plano ni se presente, y en contraste con otras erecciones o otros momentos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir platicando poquito a poco. Claro, creo que valdría la pena recordar, cuando hablamos de disfunción eréctil, ¿a qué nos referimos? Porque es diferente tener una falla en erección, disfunción eréctil, hay criterios para cada una de ellas. Claro, nos platicas. Y entonces ya vamos aterrizando a nuestro tema del día de hoy. Sí, yo creo que es muy importante hablar digamos, inicialmente del concepto fundamental de disfunción eréctil. De disfunción eréctil no es una falla cualquiera en la erección. Disfunción eréctil es una situación en la cual hay una falla que está continuamente, es decir, está como dando lata mucho el tiempo, ¿no? El término técnico es persistente, está dale y dale y dale y dale. Y la otra cosa que tiene la disfunción eréctil es que, de repente se medio componerse y al rato otra vez está dando lata, ¿no? Entonces, una golondrina no hace verano. Esa es, digamos, la manera como a mí me gusta explicar esto de una manera. Es decir, una falla de erección es una experiencia que la mayoría de varones tienen en algún momento dado de su vida, pero cuando esto se presenta en forma repetitiva, cuando esto se presenta en forma dando mucha lata, pues entonces estamos hablando de que tenemos efectivamente una situación de la cual pues hay que tomar nota, ¿no? Hay que tomar nota. Por ejemplo, ahí está este manual del que hemos hablado algunas veces, ¿no?, que editan los americanos, los psiquiatras americanos, y ponen criterios muy, muy específicos, y creo que nos puede servir para que las personas que nos escuchan se den cuenta si es solamente una falla ocasional, cuando, como tú dices, ¿no?, una golondrina no hace verano, que también hay muchas causas por lo que eso puede pasar, o cuando ya es un problema que amerita una valoración y un tratamiento, es decir, es la dificultad para iniciar o mantener la erección durante un encuentro sexual, o con el autoerotismo inclusive, ¿no?, la masturbación, y esta falla debe de presentarse, dice este libro, al menos en el 75% de las veces o más. Sí, la mayor parte de las veces. La mayor parte de las veces. Francamente, esta es una de esas cosas que cuando le pasa al varón la primera vez, y sobre todo si es joven, fíjate, yo creo que si es joven, como que no cuadra la experiencia, ¿no? Como que dice, ¿cómo está pasando a mí esto? Sí, porque se pensaría que la disfunción es de los viejitos, ¿no? Bueno, se piensa y hay algo de razón en eso, es decir, tampoco esto sacado de la nada. Ciertamente la frecuencia con la cual aparecen los problemas con las erecciones aumenta la frecuencia con los años, ¿no? Es decir, eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que cuando uno está jovencito, pues pueda tener ese problema, y entonces lo que saca mucho de frecuencia a muchos de los pacientes que tenemos oportunidad de atender es que ocurra esta situación en un cuerpo sano. Ocurre muchas veces en chavos jovencitos de 25 o 30 años, o hasta más jovencitos, que además son sanísimos, corren, se cuidan, no fuman. Son muy ordenaditos en su vida, no se desvelan. Hay una desesperación muy grande de que estén ocurriendo estas cosas. Y pues entonces de esto es precisamente de lo que conviene de repente hacer referencia,
Pues entre otras cosas para que no se sienta uno completamente solo en el mundo y completamente mal hecho, ¿no? Es una cosa... Mal hecho. Fíjate, las cifras de muchos estudios de la prevalencia de disfunción eréctil en jóvenes... ¿Pero de qué edad? Jóvenes abajo de 40 años, ¿no? Abajo de 40 años. Anda por el 8%, lo cual no es nada bajo, ¿no? Ahora, de ese 8%, no todos son psicógenos, también hay que aclarar esto. No, claro, ser joven no es garantía de que el problema es de naturaleza psicológica. Pero ciertamente las probabilidades aumentan muchísimo si es que estamos hablando de un chavo de 20, 25 años, 30 años, a si estamos hablando de una persona de 50, 60, sí, ¿no? Por supuesto. Pero ahora, ¿por qué pasa esto? Eso, justo. ¿Por qué pasa esto? Te iba a preguntar también. Si hablamos de causas psicógenas o psicológicas, no es solamente que la mente traicione, sino que hay ciertos factores ahí que están dando lata y efectivamente afectan el que haya una buena respuesta de erección, una buena respuesta vascular. ¿Cuáles? Bueno, mira, las erecciones para que se ocurran, necesitan tener un buen aporte sanguíneo y una buena conexión del sistema genital con la cabeza, que es donde se experimenta, pues donde se interpretan las cosas como excitante, donde se vive la excitación sexual, y eso tiene que estar bien conectado. ¿Ocurren problemas físicos en los jóvenes que afecten o la conexión o las arterias? Sí, pero son poco frecuentes. Lo que es más frecuente es el impacto de la ansiedad. ¿Cómo te pones cuando te pones ansiosa, Verónica? A ver, tú explica... eres doctora psiquiatra, ¿cómo es eso de la ansiedad? Pero no solamente los psiquiatras, yo creo que todos, es una experiencia de todos los que estamos aquí en este momento, o sea, nosotros 4, Oli, estamos aquí nosotros, Matías, estamos aquí todos, pero los que nos están observando también, o las personas que nos observan, yo preguntaría, ¿quiénes nunca en su vida se han sentido ansiosos? Que levanten la mano. Vamos a ver, todos. A ver si todos levantan la mano. Allá atrás creo que no está levantando la mano nadie. Sí, son muy saludables. Se levanta la mano todos. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que la ansiedad es una respuesta saludable, digamos, hasta cierto punto, normal y necesaria del cuerpo, pues que es como una señal de alerta, ¿no? De que algo está pasando, entonces el cuerpo se alerta, se pone tenso y entonces hay que actuar. Pero se convierte en un problema cuando la ansiedad empieza a gobernar el cuerpo, digamos. Empieza algunos otros síntomas como preocupación, aumenta la frecuencia cardíaca, uno siente así como que un hueco aquí en la panza o como que se presiona el pecho, o es una falta de atención, de concentración importantes, algunos otros síntomas físicos como problemas digestivos, en fin. La ansiedad realmente tiene un origen muy neurológico, pero se traduce en síntomas físicos. Sí, a mí una de las cosas que me gusta mucho es una explicación de la ansiedad como una respuesta al peligro, ¿no? Si nos ponemos ansiosos cuando hay una amenaza. La amenaza puede ser una amenaza real, una amenaza de que efectivamente estemos corriendo un peligro, o desafortunadamente una amenaza que es producto de la mala interpretación o de la interpretación a veces muy exigente de la realidad, ¿no? Sí. Y entonces, pues así no hay para dónde hacerse, ¿no? Si uno está interpretando esto de una manera pues poco precisa, pues la reacción del organismo ante ese peligro, pues es la, digamos, redistribución de los recursos. A mí me gusta pensar redistribución de los recursos. Está muy técnico eso de no, porque eso, mira, todo el mundo tiene recursos, todo el mundo tiene una lanita aquí y otra lanita allá, y cuando hay que hacer una inversión, pues necesitamos saber dónde está la lana y a ver si la puede uno poner donde hay que ponerla para nuestro antojo, ¿no? Pues sí, digo, pues así muy fácil. Por ejemplo, te quieres comprar, qué sé yo, ahora que están de moda, las bicis, ¿no? Te quieres comprar una buena bici. Ya ves que el otro día se robaron una bici de 40,000 pesos. No, pues está muy difícil. No, sí, ya todas más caras. Sí, más carísimas. Pero, bueno, pues con 4, 5 mil pesos a lo mejor te puedes comprar una bici razonablemente decente. Pero para poder hacer eso necesitas destinar los recursos y estar con el flujo, en este caso de efectivo, suficiente. Pues con las erecciones pasa lo mismo. Necesitas los recursos efectivamente canalizados a donde hacen falta para tener erección. Y ocurre si hay ansiedad,
que se pone la competencia de recursos muy, muy difícil. ¿Qué ejemplo tan difícil pusiste? Pues sí, pero es que mira, la gente que tiene disfunción eréctil a veces le alivia mucho. ¿Cómo quiere tener una erección si está en un estado de pánico? ¿No? Por ejemplo. Y cuando está en un estado de pánico, uno se pone hasta asustado. Está asustado y además con la reacción física que acompaña el pánico o la ansiedad muy intensa. La respuesta física es la respuesta que nos prepara o para la huida o para el ataque. Sí. Y por eso decía que los recursos se van a otro lado, se van a los músculos. Claro, y por ejemplo hay situaciones muy concretas donde seguramente tú lo has escuchado mucho a lo largo de toda tu vida profesional. Por ejemplo, el que a un joven, estamos hablando de varones desde luego, pues le pone ansioso el estar con una chica que le gusta mucho, que tiene que sentir que esa noche debe ser él, o sea, que Superman debe ser un tonto a su lado. Y que el mundo se va a acabar si lo que debe de tener la supererección de la vida, que se siente observado. Le pasa igualito que cuando le van a hacer un examen profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas demandas, por ahí se va escapando todos esos recursos que tú dices, y en vez de estar, pues, animado y concentrado, y ya me ligué a la chava que me guste, que bueno, en fin, a ver qué pasa, pues está más preocupado porque las cosas salgan bien, y esa preocupación se va generando, surge ansiedad, y caput. Pues efectivamente no sucede. Y entonces ese es el problema, ¿no? Y la situación Temores, es que esta situación, sí, o la falta o la pérdida de seguridad, ¿no? Cuestiones más psicológicas como el temor a un embarazo, a una infección. Bueno, esos son reales, ¿no? Esos a veces hasta es saludable. También generan si estás ansiedad, corriendo riesgo de embarazar a una chava que no deberías de embarazar, porque no tienes proyecto de vida con ella, ni mucho menos, pues a veces la disfunción eréctil es una cosa muy sana, que el cerebro dice, no, yo aquí no me meto, literalmente, y entonces... Pero al final podría ser... O bien con alguien que no debe uno estar, ¿no? Simplemente, cuando una situación está ahí de la ambivalencia, ¿no? Muchas veces la ambivalencia se traduce en disfunción eréctil. Sí. Pero en esos casos generalmente es una falla, y si la persona está en contacto con lo que su cuerpo le está diciendo, pues entonces puede sacar la conclusión de lo que su cuerpo le quiso decir por la experiencia. El problema es cuando eso se traduce en dudas tremendas respecto a la propia hombría, respecto a la propia masculinidad, y entonces se hace una catarata de ansiedades que se traducen en estas problemáticas clínicas que son bastante dramáticas, ¿no? Esta situación de sentir que se tiene una circunstancia tremendamente complicada. O con una pareja muy hostil que efectivamente devalúa y critica, y eso pues sí causa un efecto interesante, ¿no? ¿Qué se puede hacer, Verónica, cuando se tiene una disfunción eréctil de este tipo? Pues cuando llega una persona joven, independientemente de que sea la primera sospecha, sí tenemos que hacer una valoración integral. O sea, hay que recordarnos que la función sexual, pues obviamente hay factores biológicos, emocionales, personales, y entonces hay que hacer un estudio completísimo. Ay, ¿y esa tos? Perdón. Tenemos gatita. ¿Y qué más? Y la gatita nos da ciertas alergias. Y bueno, y también, pues entonces ir platicando sobre cómo se da la experiencia durante un encuentro sexual. Es como si nos relatara, ¿no? Como si nos contara una película. Y eso nos funciona, bueno, ya poniéndonos en el terreno de terapeutas, nos funciona para identificar la ansiedad que está presente en el momento del encuentro y nos permite dar alternativas de solución. Psicoterapia, si es necesario, medicamentos, porque no, aunque sea psicógena, nos ayuda. Para recuperar la confianza. La combinación, inicial, ¿no? Si hay alguna situación grave en la dinámica de pareja, también invitar a la pareja que se sume al tratamiento. Así es. ¿Qué más? Y bueno, pues yo creo que básicamente has cubierto. El punto aquí es comentar, si esto está pasando, hay que primero reconocer que no es una problemática frecuente, no hay que sentirse así aislado en el mundo. Segundo, hay la posibilidad de resolver el problema prácticamente en todos los casos. Esto es uno de esos problemas que realmente se resuelven, nada más que hay que trabajarle. Y a diferencia de los problemas médicos, que lo que hay que hacer es ser disciplinado con el tratamiento y tomarse las medicinas, aquí conviene además tener una disposición al trabajo personal que le permita a uno como reconocer qué es lo que hace falta en, qué es lo que uno está
¿qué es lo que hace falta para no ver visiones, para decirlo de una forma? Sí, para no ver peligro donde no hay. ¿No? Okay. Pues a veces tienen toda la razón y está de cierta manera un poco hasta saludable que se tengan esas circunstancias. Pero pues yo creo que pues tenemos una enorme oportunidad y si no se dejen ni se apabullen, yo creo que hay la posibilidad y desde luego pues la recomendación es siempre ir con alguien entrenado, alguien profesional. Un experto. Sí, claro. Y bueno, para los problemas que se originan en la mente, lo que es ideal es el tratamiento que es a base de procesos psicológicos, básicamente la psicoterapia, porque luego también hay ofertas de solución muy dramáticas, como ¿no? Mágicos mágicos o a veces innecesario, ¿no? Por ejemplo, poner un implante peniano o usar una bomba para inyecciones, son estas cosas innecesarias cuando estamos hablando de una problemática de disfunción de la erección. Vero. Bien, entonces pues les dejamos este mensaje y pues tenemos una cita. Exactamente. Yo creo que nada más recordar, están pasando las maneras como nos pueden dar sus comentarios en la página de Facebook de AMSAC. Está también la sugerencia de que si les gustan estos videos se suscriban a los canales de AMSAC y darles like y compartirlos también en Facebook. Yo creo que es otra de las cosas que se pueden realmente aprovechar del sistema. Y pues desde luego invitados a vernos en vivo los lunes alrededor de la 1 de la tarde. Vamos tratando de ser muy puntuales para siempre pues estar con ustedes con estos esfuerzos semanales de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Verónica. Hasta pronto.